Cada año, millones de filipinas abandonan sus hogares para dar a sus familias un futuro mejor. Pero, ¿qué hace a estas mujeres tan resilientes y únicas? En este video revelaremos su secreto, exploraremos la historia y mostraremos cómo inspiran al mundo entero. Aquí hay otra tradición que podría sorprenderte. En algunas aldeas filipinas, existía el costumbre de que las jóvenes después de casarse, debían pasar 3 noches solas en una cabaña especial, ubicada en los límites de la aldea. Se creía que este tiempo era necesario para purificar y fortalecer el espíritu de la recién casada, para que pudiera convertirse en una esposa ideal. A menudo, antes de esta tradición, se realizaban rituales misteriosos dirigidos por los ancianos de la aldea. Aunque hoy en día esta práctica ha prácticamente desaparecido, sigue siendo un ejemplo vibrante de costumbres poco comunes que destacan la singularidad de la cultura filipina. Imagínate, en tiempos prehispánicos, las mujeres no eran solo guardianes del hogar. Ellas comerciaban, participaban activamente en rituales y, en ocasiones, lideraban comunidades enteras. Uno de los símbolos de esa época fueron los babailanes, mujeres chamánicas que gozaban de respeto y poder. Entre las tradiciones relacionadas con los babailanes, una destaca por su rareza. En algunas comunidades se creía que para apaciguar a los espíritus o atraer buena suerte, una mujer podía casarse con un árbol. Este ritual incluía un ceremonial en el que la chamana bendecía a la mujer y al árbol, y luego sellaba su unión con cintas, simbolizando la unidad. Se pensaba que el árbol se convertía en su protector y le otorgaba una fuerza especial. Aunque pueda sonar extraño, muchos creían en el poder de tal unión, y los árboles involucrados en el ritual eran tratados con especial reverencia. Sin embargo, detrás de este respeto se escondía no solo admiración, sino también contradicciones. Imagina esto: una mujer solitaria llega al babailán con la petición de un hechizo para atraer a un hombre. La chamana realiza el ritual bajo la cubierta de la noche, recitando antiguos conjuros y ofreciendo sacrificios simbólicos. A la mañana siguiente, en el pueblo comienzan a murmurar que el hombre sobre quien se lanzó el maleficio se ha vuelto dócil, como si hubiera perdido su voluntad. Los vecinos condenan a la babailán por interferir en los destinos de los demás, llamándola bruja, e incluso a veces culpándola por desgracias. Cuando llegaron los españoles, la situación se volvió aún más complicada. A los babailanes comenzaron a perseguirlos como brujas, afirmando que su magia contrariaba los principios cristianos. Algunos huyeron a los bosques y continuaron sus prácticas en secreto, mientras que otros aceptaron los nuevos órdenes, pero realizaban sus rituales clandestinamente, disfrazándolos de oraciones. Esta doble vida mostraba lo difícil que era preservar su identidad bajo la constante presión de la sociedad. La hipocresía alcanzó su punto máximo. Las mismas babailanes que eran condenadas por su magia eran secretamente invitadas para resolver problemas familiares, realizar hechizos de amor o quitar mal de ojo. Estas mujeres se equilibraban entre dos mundos: las antiguas tradiciones y las nuevas reglas religiosas. Sus historias nos recuerdan lo difícil que es mantenerse fiel a uno mismo en medio del cambio y el juicio. Con la llegada de los españoles en el sexto siglo después del milenio, todo cambió. España introdujo el catolicismo y estrictos sistemas patriarcales. El papel de la mujer se redujo a las responsabilidades de esposa y madre. Sin embargo, incluso en estas condiciones, las filipinas encontraron maneras de seguir siendo activas. Imagina cómo en aquellos tiempos las mujeres organizaban cofradías religiosas para apoyar a sus familias y vecinos. Esto no solo ayudó a preservar la cultura, sino también el sentido de unidad. El siglo XX fue una época de cambios. Con la llegada de los estadounidenses, las Filipinas obtuvieron acceso a la educación y comenzaron a luchar por sus derechos. Un símbolo destacado de este periodo fue Gabriela Silang, quien lideró la resistencia contra los españoles, inspirando a miles de mujeres. Otra heroína, Juana Briones,
se convirtió en la primera mujer en recibir educación superior en Filipinas, demostrando que para las Filipinas no existen barreras. Hoy en día, millones de filipinas trabajan en el extranjero, sacrificando su comodidad y tiempo por el bienestar de sus familias. Considera esto: las remesas enviadas por estas mujeres representan una parte inmensa de la economía del país. Pero detrás de las cifras frías hay historias vivas. Por ejemplo, María, una enfermera en Arabia Saudita, llama a sus hijos cada noche, les cuenta cuentos y los apoya en sus estudios. Este no es solo un trabajo, es un acto heroico. Las Filipinas poseen una resiliencia asombrosa. Después de los taifunes y terremotos, son algunas de las primeras en tomar la iniciativa para reconstruir sus comunidades. Su fortaleza inspira no solo a los habitantes de Filipinas, sino también a personas en todo el mundo. Por ejemplo, en el año 2013, tras el devastador taifún llamado Haiyan, fueron precisamente las mujeres quienes organizaron centros humanitarios, ayudando a miles de afectados. Hoy en día, las Filipinas se destacan activamente en la política, el negocio y la cultura. Gloria Macapagal Arroyo, la primera mujer presidenta del país, demostró que el liderazgo femenino puede transformar una nación. Su política de reforma económica y lucha contra la pobreza mejoró la vida de millones de filipinos. En el arte brilla Lea Salonga, estrella de Broadway y ganadora del premio Tony, cuya actuación en Miss Saigon marcó un hito para los artistas asiáticos. En el campo científico, un ejemplo es Jane Cinco, investigadora principal en el área de biología marina, cuyos trabajos contribuyen a preservar la única ecosistema de las islas Filipinas. Estas mujeres no solo rompen estereotipos, sino que también inspiran a una nueva generación hacia grandes logros. Pero a pesar de estos éxitos, los desafíos persisten. La desigualdad de género sigue siendo un problema grave. Imagina, las mujeres ganan menos que los hombres realizando el mismo trabajo y a menudo enfrentan limitaciones en su crecimiento profesional. Sin embargo, las Filipinas no se rinden. Activistas y organizaciones feministas luchan por la igualdad de derechos, promoviendo programas educativos y apoyo para las mujeres. Lo que hace a las Filipinas especialmente únicas es su capacidad para combinar el respeto por las tradiciones con aspiraciones modernas. Incluso viviendo en el extranjero, ellas continúan preparando platos nacionales, celebrando festividades filipinas y enseñando a sus hijos la lengua madre. Esto ayuda a preservar la cultura y transmitirla a las nuevas generaciones. Pero hay otra tradición asombrosa que sorprende por su simbolismo. En Filipinas existe un rito llamado Pagsisitya. Consiste en que una mujer, sintiéndose culpable hacia su familia, puede voluntariamente asumir el papel de sirvienta durante un periodo determinado para redimir sus errores. Este rito simboliza la humildad y el deseo de restaurar la armonía familiar. Aunque hoy en día se practica poco, su filosofía sigue reflejándose en las familias filipinas modernas, donde las mujeres a menudo toman sobre sí más responsabilidades de las necesarias en pos del bienestar de sus seres queridos. La historia de las Filipinas es una historia de fuerza, amor e inspiración. Desde las líderes de comunidades antiguas hasta las heroínas contemporáneas, ellas continúan impresionando al mundo con su resiliencia y lealtad. Su contribución al desarrollo de la sociedad y la cultura es incalculable. Y ahora, piensen, ¿qué mujer te inspira más? Escribe tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Tienen mucho más por descubrir con nuestras historias increíbles. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!